Bienvenido a nuestro ministerio, la Iglesia Sencilla en Casa, y bienvenido y bienvenida a nuestra transmisión, donde estamos desarrollando la serie Beneficios y Bendiciones en la Iglesia Sencilla en Casa. Hoy vamos a mirar o vamos a reflexionar en el tema de la iglesia ideal. La iglesia ideal, ¿cómo es que nosotros visualizamos nuestra iglesia? ¿Cómo es que nosotros quisiéramos que nuestra iglesia sea? Y quiero empezar haciendo una pregunta. ¿Podría un pastor de una iglesia sencilla en casa realmente ser más exitoso ante los ojos de Dios comparado con un pastor de una iglesia tradicional, de una mega iglesia, de una iglesia de edificio, donde congrega a cientos o miles de personas que se reúnen allí el fin de semana? La respuesta definitivamente es sí. ¿Por qué? Porque el pastor de la iglesia tradicional solamente es un pastor de púlpito, es un orador de púlpito. Y la feligresía lo ve esa única vez a la semana y ya no lo vuelve a ver más en la semana. En cambio, el pastor de la iglesia sencilla en casa es una iglesia de discípulos que no pasa de 15 o de 20 hermanos en el número más máximo. Y el pastor de la iglesia sencilla en casa, pues es un pastor que está dedicado 24/7 a esta iglesia local y siendo responsable de ellos como un padre de familia, como un padre espiritual. Y de entre las funciones como pastor de la iglesia sencilla en casa es ser un entrenador y un preparador de discípulos que a su vez sean formadores de otros discípulos. Y cuando se aplica este modelo de discipulado dado por el Señor Jesús y los discípulos, los apóstoles, entonces la iglesia se multiplica al cabo de 9 meses y luego se va replicando vez tras vez. Entonces, nosotros como iglesia sencilla en casa y pastores de esta iglesia, tenemos la satisfacción de ver esos frutos duraderos cuando vemos que los discípulos se multiplican en otros más discípulos, porque nosotros formamos discípulos formadores de otros discípulos. Cuando la iglesia sencilla en casa necesitamos o nos concientizamos en erradicar la idea de que entre más grande mejor, entonces los hermanos van a poder poner en práctica sus dones espirituales, porque todos van a aportar para la edificación y el crecimiento de la iglesia, siendo conscientes de que la iglesia tiene que multiplicarse, tiene que replicarse. Cada 9 meses, entonces nace una nueva iglesia. Y así la iglesia va creciendo. Si alguno de los apóstoles originales viviera hoy o resucitara para ver lo que se ha convertido, entre comillas, lo que llamamos iglesia cristiana o cristianismo, yo creo que ellos se rascarían la cabeza, por lo menos, si es que no les da un infarto de lo que ellos dejaron como legado. Entonces, hablando del legado de la iglesia sencilla en casa, nosotros poco a poco estamos viendo que este despertar de volver a los orígenes, de volver
a la iglesia ideal del Nuevo Testamento, de volver a la iglesia que fundó Cristo y que la establecieron y la multiplicaron los discípulos, no solamente en Jerusalén, sino en el resto de su mundo entonces conocido. Hoy en día, la gente está volviendo nuevamente a este diseño original de la iglesia sencilla en casa. Recibo correos electrónicos, recibo mensajes de WhatsApp de muchas personas que, cansados y decepcionados de la iglesia tradicional, buscan como el siervo sediento, ¿ok? Congregarse en una iglesia sencilla en casa, no por el hecho de que solo es una familia, sino porque es el modelo de la iglesia del Nuevo Testamento, el modelo de la iglesia que Cristo estableció. Entonces, en una iglesia tradicional, donde se hace una exposición, entre comillas, de la palabra, no es otra cosa más que un discurso donde prima la idea de ese orador. Y le hacen decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Le hacen decir a Dios lo que Dios no dice, forzando los textos. En cambio, en la iglesia sencilla en casa, sí existe una verdadera comunión y un verdadero estudio de la palabra, porque en primer lugar es el Espíritu Santo que nos dirige y en segundo lugar que todos nosotros participamos en el estudio de la palabra. Nosotros no hacemos prédicas, no, nosotros hacemos estudio de la palabra de Dios. Y todos pueden ser edificados espiritualmente. Todos entienden a carta cabal las enseñanzas de las porciones de la Biblia que estudiamos, porque no estudiamos versículos aislados, estudiamos porciones de la Biblia. Entonces, cuando una persona de una iglesia tradicional viene y nos visita y entiende esta forma de estudiar la palabra de Dios, se da cuenta que empieza a ser edificado. Y entonces él mismo se automotiva en querer participar o pertenecer a nuestra gran familia. Y termino con este pensamiento. Si tú quieres plantar algo que dure una estación o una temporada, planta una flor. Si tú quieres plantar algo que dure una vida, pues planta un árbol. Pero si tú quieres plantar algo que dure para la eternidad, planta una iglesia sencilla en casa. Que Dios te bendiga. Y nos vemos la próxima transmisión diciéndote que estaré orando por ti para que el Señor pueda añadir bendición y puedas tú ser tocado, puedas tú ser movido por el Espíritu Santo de querer participar en la iglesia ideal. Que el Señor te bendiga. Antes de irte, queremos decirte que el propósito de nuestro ministerio es apoyarte en tu crecimiento espiritual, en el conocimiento de la palabra del Señor y en el conocimiento de la voluntad del Señor. Si este mensaje te ha servido espiritualmente, queremos decirte que tú nos puedes apoyar. Tú nos puedes ayudar cuando miras un video, cada vez que te suscribes, cada vez que le das un me gusta, cada vez que haces un comentario o cada vez que lo compartes. De esta manera es la forma como tú nos puedes ayudar para que nosotros podamos llegar a otras más personas. Estas son nuestras redes sociales y vías de contacto para que nosotros podamos servirte de una mejor manera. Que Dios te bendiga.